Buenas noches, profesora Arturo Guas, compañero del primer año B. Le corresponde al grupo integrado por Yair Cordero, Yael Secaida, Luis Justo, Arturo, Melissa, Una Rivas y esta su servidora, Damaris Delicer, conversarles sobre la personería jurídica y el artículo 524. El tema que me corresponde son los antecedentes históricos. Para hablar de antecedentes históricos nos remitimos a la antigua Roma, donde el derecho romano se reconoció a las personas jurídicas con características similares que las que existen hoy día. Los juristas romanos dividían a las personas en dos: personae vice fungitur, que se refería a aquellos organismos que realizaban funciones similares a las personas físicas; las universitas, que son actos conjuntos de individuos o conjuntos de cosas. Después de ahí pasamos a la Edad Media. En la Edad Media se reconocen dos clases, congregación y comunitas, que significan corporaciones y asociaciones formadas por individuos voluntariamente. Pio causa y pio corpore, fundaciones creadas de la misma manera por individuos. Nos vamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII surgió la llamada personería jurídica, quien fue influenciada por la Revolución Francesa y la Escuela Histórica de Derecho. En el siglo XIX se desarrolla la teoría de la personalidad jurídica, como se le conoce en la actualidad. Se dan diferentes clases de teorías sobre la persona jurídica. Entre ellas podemos hablar de la teoría de ficción. Es la confirmación que un ente individual independiente genera similares obligaciones y derechos que una persona física. Entre características que nos menciona la teoría de ficción está la nacionalidad, nombre, capacidad, patrimonio y domicilio. Esta teoría nos habla sobre la persona moral. Es un organismo al cual es representado por otro o por otros. En este caso, al final, quien lo representa es una persona física. Nos vamos a la teoría de Dan Helsing. La persona, sea física o jurídica, es solo una expresión personificada de un haz de deberes y de facultades jurídicas. Hans Dee decía que esta teoría sustenta que todas las personas son jurídicas. Nos vamos a la teoría de la realidad. Esta surge como reacción a la teoría de ficción. Sus principales exponentes, el alemán Hierke y Jellicoe. Toda persona jurídica es una realidad concreta, preexistente a la voluntad de la persona física. Nos vamos, ¿qué es una persona física? ¿Qué es una persona jurídica? La persona jurídica nace como consecuencia de un acto jurídico, acto de constitución, según el sistema de mera existencia o por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad, como puede ser el registro público. ¿Cuál es la responsabilidad de la persona jurídica? En un dolo o una culpa, en realidad recae en la persona física y no en la persona jurídica. La persona asume solo la responsabilidad civilmente y tendría que resarcir daños y prejuicios. Históricamente, la teoría del delito se ha construido sobre la base de la persona natural. Buenas noches. Marco conceptual de persona natural, jurídica y personería jurídica. No podemos hablar de persona jurídica y personería jurídica sin hablar de persona natural. ¿Qué es una persona natural? Una persona natural es un particular ser humano sujeto de derechos y obligaciones, el cual se deriva de siguientes elementos: persona natural colectiva y persona natural no colectiva. ¿Qué es una persona natural colectiva? Son aquellas personas naturales que se deben, defienden y aceptan el derecho en la cual la norma lo exige y lo recibe. Podemos decir que una persona jurídica es una persona ficticia, pero con los derechos y la obligación igual que la norma jurídica lo exige. Podemos decir qué son personas jurídicas, cómo se clasifican personas jurídicas. Son sociedades anónimas como empresas, consorcios,
como iglesias, comedores, sujetos, como decía anteriormente, personas, es decir, una persona, representan legalmente dicha institución, que es una personería jurídica. Una personería jurídica o un consorcio empresarial se deriva de un grupo de personas, el cual rigen, dirigen y marcan el rumbo de dicho consorcio, empresa u organización. Ahí entra el capítulo de las ONGs. ¿Qué son las ONGs? Una ONG, como la misma sigla lo dice, organización no gubernamental. Son aquellas organizaciones que se prestan para servicios, protecciones infantiles, comedores, entre otras cosas. También se deriva en su clasificación de ONG con fines de lucro y ONG sin fines de lucro. Por ejemplo, las que son con fines de lucro, podemos hablar sobre las empresas, consorcios y también organizaciones no gubernamentales, conocidas y no conocidas. Las que son sin fines de lucro son aquellas que representan a la protección infantil o las organizaciones de servicio, como podemos decir, y también formar como la UNICEF. También podemos decir aquí en Panamá la Teletón 2030, entre otras. Son aquellas organizaciones sin fines de lucro y representadas jurídicamente por persona natural, siendo una organización sin fin de lucro con derechos y obligaciones de manera jurídica. Muchas gracias. Le habló su servidor, Juan Carlos Ávila. Buenas noches, profesor. Dándole la continuidad al tema, mi nombre es Melissa Bosques. Vamos a hablar acerca de las características de la persona jurídica. Las principales características de una persona jurídica es que las personas jurídicas tienen derechos y obligaciones. Están compuestas ya sea por una persona natural, varias personas naturales o varias personas jurídicas ya existentes. Pueden desarrollar actividades económicas de una manera regulada y al mismo tiempo controlada. Tienen la capacidad de emprender acciones de carácter no lucrativo. Nace como una necesidad de dar responsabilidad jurídica para cometer acciones de tipo mercantil, legal y económica. Cuentan con nacionalidad o dominio fiscal para situarse en forma legal. Tienen una fecha de nacimiento, un patrimonio que proviene de aportes de sus miembros. Tienen ganancias que nacen a partir de la actividad económica que desempeñen y derechos y obligaciones, como ya mencionamos anteriormente. Siguiente, Filmina, por favor. Ok, ahora veremos lo que son los elementos de la persona jurídica. Dice que los elementos son fundamentales porque estos integran a una persona jurídica, son necesarios y sin ellos no pueden existir estos elementos, los cuales son las personas, que es el elemento principal para que pueda existir una persona jurídica, las normas que rigen la persona jurídica, el acto jurídico que le da nacimiento a la institución, el reconocimiento por parte del Estado, el cual es muy importante, el registro que la empresa existe, un patrimonio para poder concretar fines y para hacerle frente a las obligaciones que se presenten, una norma jurídica que las reconozca como personas jurídicas y el reconocimiento de la personería jurídica por parte del Estado, además de su correcta inscripción. Muchas gracias. Buenas noches, profesor.
compañeros todos. En esta noche estamos hablando sobre la persona jurídica, pero como escucharon a mi compañero Juan Carlos Ávila, también se les habló de lo que era la persona natural. Pero es bueno comparar estas dos personas para poder estar claros quién es quién. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente filmina. Acá tenemos un cuadro comparativo que nos va a ayudar a comprender quién es la persona natural y quién es la persona jurídica. Primeramente podemos definir a la persona natural, que también se le llama persona física, como es el ser humano con nacionalidad. Él tiene domicilio, él tiene un número de identificación en el cual a su momento de nacer fue inscrito. Pero en cambio, la persona jurídica, que también se le llama persona moral, ella es ficticia. El Estado la reconoce, ella no nace. ¿Ok? Esto quiere decir que se constituye legalmente en una empresa. Y vemos en el primer cuadro que la persona natural es un hombre individual. Una persona que nace y esa persona quiere emprender un negocio y quiere inscribir su pequeña empresa. Ella lo hace en el entorno de una persona natural. En cambio, cuando se habla de persona jurídica, se está hablando de hombres reunidos entre sí. Se hace una sociedad ficticia en donde cada uno de estas personas son parte integral de ese ser que tiene obligaciones y también derechos. Clases de personas naturales. Una sola persona física. Y persona jurídica tenemos varias clases y vamos a tener en esta charla la que son las de interés privado, interés público. Según sus clases son las corporaciones, las fundaciones, que son de las que estamos hablando en esta charla, personas jurídicas de derecho público y privado. Hay varios tipos de personas. Otra comparación, la persona natural, el individuo adquiere los derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa o una persona natural se hace acreedor a todas las obligaciones que tenga como empresa. Si yo tengo una empresa y yo la registré como persona natural, todas las deudas van a estar inscritas a mi nombre. Todos mis derechos van a estar inscritas a mi nombre y yo soy el principal responsable de las operaciones de mi empresa. Pero en cambio, si una empresa se constituye jurídica, entonces los derechos y obligaciones pasan a recaer a la sociedad. Esto quiere decir que las obligaciones de la empresa solamente van a girar en cuanto a todos sus activos líquidos. Si la empresa en un determinado tiempo queda perdiendo, solamente se puede incautar o solamente se puede hacer parte de la responsabilidad a lo que está a nombre de la sociedad. ¿Ok? Vamos a la otra pantalla. Otra comparación. La persona existe realmente, que es lo que estábamos hablando un poco más arriba, es que esta persona natural nace, ¿ok? A ella se la puede encontrar con su nombre y con su número de cédula, tal cual existe en el registro civil. En cambio, a la persona jurídica es conceptual. Esa persona no nació, sino que se creó
y el derecho entonces reconoció entonces a esa empresa como tal. La persona natural funciona con el mismo root de su persona natural. Una persona jurídica puede ser formada por una o más personas que también tienen cédula, pero por lo tanto, como es jurídica, la empresa va a tener su propio número de cédula, que en este caso se llama root. Igual, las propiedades y control recaen en una sola persona. Todos los activos que una empresa tenga de una persona natural van a ser parte de esa persona, la cual es el presidente de esa persona natural. En cambio, la persona jurídica, todas las propiedades van al control de las personas que están dentro de la junta directiva de la sociedad. Y por último, la disolución de la persona natural se hace con la muerte. La única manera de que esa persona natural ya no exista más es si parte de este mundo. Pero en cambio, la persona jurídica es mucho más difícil. Y este punto de la desilusión no le vamos a tocar aquí, porque este punto le toca a la compañera Yael Secaida, que más adelante le va a estar hablando sobre esto. A continuación vamos a hablar de los pros y los contras, pero ya no de la persona natural, sino enfocándonos en la persona jurídica, que es lo que es el núcleo de este tema. Y yo puedo mencionarles como parte de los pros, es que el capital de esta empresa es mucho mayor que la natural. Y los socios tienen que aportar un poco más capital que si fuera natural, porque así la ley lo exige. Otro más, la responsabilidad es asumida de manera limitada a las deudas. Ese es un pro, porque solamente recae en el porcentaje de acciones que tenga la persona. Si tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas dentro de la sociedad, así mismo se va repartiendo lo que son las responsabilidades según las deudas. ¿Ok? Y por último, la posibilidad de obtener créditos financieros se agranda. Cuando usted es una persona jurídica, en el mundo crediticio, a nivel de bancos y financieras y demás, te ven con unos ojos más aceptables, más rentables y menos riesgosos para poder las financieras y bancos poder obtener su inversión. Y los contras de la persona jurídica es que la inversión para poder constituirse debe ser mayor a la de una persona natural. Otro es que es necesario presentar una gran cantidad de documentación. Como es jurídica y como no ha nacido, sino que se va a reconocer, la ley les obliga a presentar una serie de requisitos para poder constituirse. Y en este tema lo va a hablar el compañero Yair Cordero y también el compañero Arturo Becerra. La gestión total recae en varias personas, por lo que es más complicado mantener el control. Uno puede tener la visión general de tener a una empresa. Yo puedo tener mi empresa, yo la puedo constituir jurídica, pero mientras tanto yo vaya repartiendo acciones y yo vaya haciendo una empresa mucho más grande. Si yo vendo más de las acciones del 50%, yo puedo perder el control de mi empresa, porque yo ya tengo el 40% y el grupo que tenga el 60% es el que
controla las empresas. Para cerrar y liquidar o disolver esta empresa es mucho más difícil y mucho más complicado. Esa es una también de la contra, y como dije anteriormente, ese tema lo va a tocar la compañera Yael Secaída. Bueno, hasta aquí es mi participación y voy a darle paso a mi compañera Corina Rivas, que estará diciéndonos otras comparaciones. Buenas noches, profesor, compañeros, todo. Me tocó hablarle en esta noche del cuadro comparativo de las diferentes definiciones utilizadas con relación a las asociaciones sin fines de lucro en la legislación panameña. Legislación es la Constitución Nacional del artículo 39. Terminología. Las asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal. Asociaciones religiosas, corporaciones y fundaciones de intereses públicos creadas o relacionadas por la ley especial. No se otorga reconocimiento a las acciones, inspiraciones e ideas que justifique o promuevan la discriminación racial. Definición del Código Civil del artículo 64. Según las instituciones que sí existen sin fines de lucro, las asociaciones de intereses privados y públicos, reconocido por el Poder Ejecutivo. En el Decreto Ejecutivo número 62 del 30 de marzo del 2017 divide que regula los requisitos para ser reconocida por el Ministerio de Gobierno y se dicten otras disposiciones. Definición del Código Fiscal del artículo 708. Fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Generalmente, en el artículo 694, que todas las instituciones son contribuyentes, pero el artículo 708 menciona que las extinciones y deducciones sin fines de lucro no pagan el impuesto sobre la renta por ser instituciones sin fines de lucro. La ley 4. Siguiente, Filmina. La ley 4 del 5 de febrero de 1991. Instituciones de asistencia social. El Estado le paga de los servicios de luz y agua a instituciones de existencia social y no lucrativa. Siguiente, Firmina. Siguiente, Firmina. El decreto ejecutivo número 220 del decreto del 25 de noviembre de 1992 de la Dirección General del Ingreso del Ministerio de Hacienda y Tesoro, asociaciones civiles y las fundaciones. En el decreto número 220 hace referencia igual al Código Fiscal 708 que debe presentar informe de declaración de la renta que no pague el impuesto sobre la renta. Resuelto número 18 del 5 de marzo de 1991 del Ministerio de Planificación. Organización no gubernamental de la ONG. Son instituciones sin fines de lucro a la administración pública y no pertenece al gobierno. Son aquellas que no son privadas. Muchas gracias.
Muy buenas noches, distinguido y honorable profesor Arturo Watts. Mi nombre es Jair Cordero y tengo la oportunidad de compartir un tema de interés como es el requisito para el reconocimiento de personería jurídica en la República de Panamá. Adelante, compañero. Siguiente. Sí, como no, importante saber de que el decreto 62, por favor, al anterior. Sí, el decreto ejecutivo número 62 del 30 de marzo de 2017, Gaceta Oficial número 28.249A, se reglamentó a las asociaciones y fundaciones de interés privado sin fines de lucro, cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Gobierno. Es importante aclarar que la personería jurídica o PJ es un registro que se le hace a la persona jurídica, es decir, es una identificación que le dan a la persona jurídica o persona ficticia o persona moral. Adelante, compañero. Para poder obtener la PJ o personería jurídica, existe una serie de requisitos que nosotros queremos mencionar en esta ocasión. Adelante, compañero, la próxima, los requisitos, sí. Aquí podemos ver en su principio que el acta de constitución de la entidad con formación de la junta directiva y aprobación de su estatuto firmada por el presidente y el secretario. ¿Qué significa esto? Que en su principio toda organización, toda sociedad anónima, toda federación, toda fundación, toda organización no gubernamental debe realizar un acta de constitución de la entidad. ¿Sí? En este acta debe aparecer también de igual manera la lista de los que componen la junta directiva. Esta junta directiva puede estar constituida por personas naturales, de igual forma personas jurídicas. ¿Qué significa esto? Que debe ser un número no menor de 5 personas. Adelante, compañero. Con la próxima. Igual forma, se debe juntar al acta que antes mencionamos, el estatuto. Pero la palabra estatuto, ¿qué es estatuto? El estatuto no es más que la norma o la regla que rigen la sociedad anónima, la persona jurídica en sí, como federación, fundación, que hemos mencionado antes, ¿verdad? Entonces, en ella debe aparecer los reglamentos, los estatutos que van a regir esa organización. Para esto, debe estar firmada por el presidente y el secretario de la organización. De igual forma, se debe de presentar 2 copias de toda la documentación original. Es importante cumplir con estos requisitos. Adelante, compañero, la próxima. ¿Qué debe de contener los estatutos? Ya dijimos, ¿no? Que estatutos son los reglamentos que rigen la organización. Adelante. La próxima. Ok. Los estatutos deben contener un nombre que identifique la organización. Es decir, un título, ¿verdad? Este nombre no puede ser ni igual ni similar a otra que ya existan. Debe ser totalmente diferente. En estos estatutos debe aparecer de igual forma el domicilio o lugar donde recibe notificaciones, expresado de forma exacta, el cual debe ser en la República de Panamá. Es importante señalar el domicilio de esta organización. El domicilio no es más que el lugar donde ha de recibir todo tipo de notificaciones e informaciones por parte del Ministerio de Gobierno. Eso es importante. La próxima, compañero. De igual forma, debe de señalar área geográfica donde desarrollará sus operaciones.
El Ministerio de Gobierno necesita saber dentro del perímetro de la República de Panamá cuáles son las áreas donde se va a accionar, si es en la comarca, si es en el área de las montañas, si en la ciudad, sí, tiene que definir de forma clara y precisa el área geográfica donde ha de operar. De igual forma, en el punto 4 encontramos sus objetivos en forma detalladas, los fines específicos con una explicación de si son benéficos, gremiales o de otra naturaleza. En este aspecto, se debe establecer cuál es el fin por el cual se está creando esta sociedad o esta organización, ¿sí? Es importante. ¿Con qué fin se está creando? Con fines educativos, con fines de salud, con fines... hay que establecer de una forma clara y amplia sobre la finalidad de la organización. El punto 5, compañero, adelante, por favor. Sí, es importante. La constitución del patrimonio de la entidad y actividades que desarrollarán para su consecución. ¿Qué significa esto? Que hay que explicar de una forma clara y precisa y detallada sobre los activos que contengan esta organización en el momento de su constitución, ¿sí? Y de igual forma hay que establecer las actividades que se desarrollarán por su consecución. Es decir, que durante el año tiene que tener una serie de actividades a realizar que éstas le permitan lograr algún tipo de ingreso, ya sea por donaciones o algo por el estilo. Es importante que se defina en los estatutos. De igual forma, podemos mencionar el órgano encargado de fijar las cuotas de ingresos si se hubiese fijado esta condición. ¿Qué significa eso? Que dentro de los estatutos hay que definir si existe un departamento de finanzas, si existe un departamento contable que se ha de encargar de recabar todos esos ingresos, todo eso dinero para que pueda desarrollar la actividad. Es importante que se defina esto. El modo de afiliarse, hay que definir cuál es la forma para ingresar a formar parte de la organización. Eso tiene que establecerse según la Carta Magna, ¿verdad? Hay que establecerlo dentro de los estatutos. Adelante, compañero, con la próxima. Sí, es importante este punto, el modo de perder la calidad de miembro. Hay muchas formas por la cual se puede perder la calidad de miembro de una organización, ONG u otro tipo de organización. Entonces hay que definirlo. Si se puede perder por estar involucrado en algún asunto de tráfico de armas, tráfico de droga, terrorismo, ¿verdad? Eso hay que definirlo. Hay que tenerlo claro en los estatutos. Los deberes y derechos de los miembros también hay que definirlo. ¿Qué es lo que puede hacer y cuáles son los beneficios? Sí, eso hay que establecerlo. Los deberes y derechos de los miembros. Adelante, compañero. De igual forma, hay que establecer el órgano de gobierno de la asociación. Hay que definir que la Asamblea General es la máxima autoridad de la organización. Hay que establecer cada qué tiempo se realizan asambleas. Hay que establecer si se pueden realizar asambleas extraordinarias y en qué tiempo se pueden realizar. Y quién puede convocar a esas asambleas generales. Eso hay que establecerlo en los estatutos, ¿sí? Hay que establecerlo. Hay que definir cuál es la función de la junta directiva. La junta directiva, por ejemplo, es la encargada de administrar todos los patrimonios, todos los recursos que pueda obtener o pueda tener esta sociedad, esta organización. Eso es importante. Eso hay que definirlo, ¿verdad? Eso hay que establecerlo en los estatutos. Adelante, compañero, con la próxima diapositiva. Sí,
Este punto importante hay que definir quién es la persona encargada de representar legalmente la organización. Eso ahí tiene que reposar en la PJ, en los estatutos de la PJ. Eso hay que establecerlo. El procedimiento para la reforma de los estatutos, hay que definir, como bien dijimos antes, la asamblea es la máxima autoridad de la organización. Entonces, por medio de la asamblea es que se puede llegar a reformar ciertos procedimientos, ciertos reglas, ciertas adecuaciones, ciertas modificaciones a los estatutos. No se puede cambiar arbitrariamente, eso hay que definirlo en los estatutos. La forma de llegar los registros contables de la entidad hay que definirlo también en los estatutos. Todo tiene que aparecer, todo lo que va, las actividades que se va a realizar o que va a desarrollar la organización tiene que aparecer en los estatutos. No se puede hacer ni se puede cambiar nada sin que todo el colectivo esté de acuerdo. Adelante, compañero. Bien, buenas noches, profesor y compañeros todos. Le voy a hablar sobre el decreto 524 del 31 de octubre de 2005, por el cual se deroga el decreto ejecutivo número 160 de 2 de junio de 2000 y el decreto ejecutivo número 3 del 24 de enero de 2001. Y se dicta disposiciones para el reconocimiento de personería jurídica a las asociaciones y fundaciones de interés privado sin fin de lucro, por la cual se delega al viceministro de Gobierno y Justicia y a la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y Justicia la firma de materias reguladas por el decreto ejecutivo 524 de 31 de octubre de 2005 y el decreto ejecutivo 627 de 26 de diciembre de 2006. Bien, el Ministerio de Gobierno y Justicia, en uso de sus facultades legales, considerando que mediante decreto número 313 de 31 de enero de 1942, se reorganizó el Ministerio de Gobierno y Justicia, estableciéndole sus funciones, que el artículo 5 de la Ley 42 de 14 de junio de 2008 establece que el Ministerio de Gobierno y Justicia puede delegar el ejercicio de sus funciones en los viceministros según el ramo, funciones que pueden ser revocadas en cualquier momento. Que la firma del viceministro de Gobierno en virtud de la delegación del Ministerio de Gobierno y Justicia debe ser delegado por lo que corresponde en jerarquía y materia a la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y Justicia, que de acuerdo al decreto ejecutivo 524 de 31 de octubre de 2005 corresponde al Ministerio de Gobierno y Justicia conceder personería jurídica en las asociaciones y fundaciones de interés privado sin fin de lucro, que conforme el decreto ejecutivo 627 de 26 de diciembre de 2006 se faculta al Ministerio de Gobierno y Justicia reconocer personería jurídica a las fundaciones de interés privado sin fin de lucro afiliadas a la Fundación Ciudad del Saber. Siguiente, compañero. Bien. Las solicitudes y requisitos para la obtención de personería jurídica, fundamento legal, decreto ejecutivo 524 de 31 de octubre de 2005, Gaceta Oficial número 25.420 del 2 de noviembre de 2005, modificado en su artículo 2 por el decreto ejecutivo 627 de 26 de diciembre de 2006,
Gaceta Oficial número 25.701 de 29 de diciembre de 2006. Corresponde al Ministerio de Gobierno y Justicia conceder personería jurídica y fiscalizar las asociaciones y fundaciones de interés privado y sin fin de lucro, iglesias, congregaciones, comunidades o asociaciones religiosas, federaciones y cualesquiera otras que no estén relacionadas con temas deportivos, agropecuarios, cooperativos y labores. Estos requisitos son poder y solicitud a través de abogado en papel tamaño 8,5 por 13, debe contener las generales completas del apoderado legal y el representante legal. La solicitud debe contener el fundamento legal correspondiente. 2. Acta de constitución de la entidad, la cual debe ser refrendada por el presidente y secretario de la entidad en formación. Ninguna asociación podrá adoptar una denominación idéntica o parecida a la otra ya registrada. Debe evitar que los asociados puedan confundirse al identificarla. 3. Acta de aprobación del estatuto firmado por el presidente y el secretario de la asociación. 4. Lista de los miembros de la junta directiva, los cuales podrán ser personas natural o jurídica, pública o privada, y no debe ser inferior a 5 miembros, con su respectivo cargo, nombre, número de cédula y firma. 5. Los miembros de la junta directiva deben ser panameños. Se exceptúan los funcionarios de las embajadas, el personal diplomático, organismos de estados y toda entidad legalmente inscrita en el extranjero. Debe que desee inscribir una filial en la República de Panamá, acompañado fotocopia de cédula de los miembros de la junta directiva. 6. El estatuto, el cual deberá estar debidamente firmado por el presidente y el secretario de entidad en formación. 7. Plan de trabajo a realizar durante los 5 primeros años, el cual deberá detallarse por periodos anuales. Número 8. Original y 2 copias de toda la documentación. Siguiente, compañero. Bien, solicitud y requisitos de la personería jurídica como filial. Toda entidad legalmente inscrita en el extranjero que desee inscribir una filial en la República de Panamá deberá presentar los siguientes requisitos preceptuado en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 524 de 2005. Y estos son: poder y solicitud mediante abogado. La solicitud debe contener el fundamento legal correspondiente. Autorización del presidente, representante legal o de quien dirija la entidad extranjera para constituirse como filial en la República de Panamá. Documentación de la entidad legalmente inscrita en el extranjero y debidamente autenticada por las instancias correspondientes. Lista de miembros de la Junta Directiva y su respectivo cargo y firma. Establecer mediante escrito quién ejercerá la representación legal de la entidad en la República de Panamá, el cual debe ser de nacionalidad panameña o extranjera con residencia en Panamá concedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización. Toda documentación presentada con petición que se encuentre en otro idioma distinto al español deberá venir debidamente traducida al español por intérprete público autorizado. Y por último, original y copia de toda la documentación. Siguiente, compañero. Solicitud y requisito de personería jurídica como federación. Cuando 2 o más asociaciones decidan unirse con aprobación mayoritaria de su Asamblea General, a fin de realizar propósitos comunes, deberán aportar los siguientes requisitos: cumplir con todos los requisitos exigidos por la Constitución
de una asociación o de una filial. Certificación de registro público donde conste la inscripción y vigencia de cada una de las entidades que formarán parte de la federación. Acta de la Asamblea General de cada uno donde conste la aprobación mayoritaria para realizar propósitos comunes. Copia simple de la certificación es pedida por el Ministerio de Gobierno donde conste la inscripción en el registro de personería jurídica sin fines de lucro. Y por último, original y copia de toda la documentación. Siguiente, compañero. Bien, algunas otras solicitudes para la obtención de personería jurídica son solicitud de reforma al estatuto, autorización de las asociaciones de cultos no católicos con personería jurídica para la celebración de matrimonio. Personería jurídica como fundación de interés privado sin fines de lucro. Reconocimiento como personería jurídica de las entidades privadas que se dediquen a la mediación y a la conciliación. Inscripción en el registro de las entidades sin fines de lucro con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno. Inscripción en el registro de las entidades sin fin de lucro de las fundaciones de interés privado constituidas con fundamento en la Ley 25 del 12 de junio de 1995. Notificación de disolución de las entidades sin fin de lucro con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno. Bien, muchas gracias. Y con usted, la compañera Yael Secaida. Buenas noches, profesor, compañeros. Me tocó hablar de la capacidad de la persona jurídica. La misma puede ser capacidad jurídica o de obrar de las personas jurídicas. Capacidad de la persona jurídica, desde que se le reconoce a la personalidad jurídica, equivale a su capacidad jurídica en general. La capacidad de las personas morales o jurídicas está limitada a la titularidad de los derechos y obligaciones relacionados con su objeto. En el artículo 71, el Código Civil le reconoce a la persona jurídica la capacidad de adquirir y poseer bienes de todas clases, así como de contraer obligaciones y ejercer acciones civiles o criminales conforme a las leyes y reglas de la Constitución. Hay que tener presente los siguientes artículos del Código Civil. El artículo 75, la capacidad civil de las personas jurídicas de que trata el inciso 1 del artículo anterior se regula por la Constitución o leyes que les hayan creado. El artículo 66, las iglesias, comunidades, congregaciones o asociaciones religiosas se regirán por sus respectivos cánones, constituciones o reglas. Pero para que gocen de personería jurídica necesitan ser reconocidas por el Poder Ejecutivo, quien hará tal reconocimiento sin más limitación que el respecto a la moral cristiana y al orden público, y siempre que ellas no se opongan en sus principios, preceptos o prácticas de la Constitución o leyes de la República. Ese artículo fue modificado por el artículo 1 de la Ley número 43 del 13 de marzo de 1925. El artículo 68, la capacidad civil de las funciones de las fundaciones se regulará por las reglas de su institución aprobadas por el Poder Ejecutivo. Cuando el fundador no hubiere dado las reglas que deben gobernar la fundación y cuando las que haya dado se hicieren de imposible aplicación, las establecerá el Poder Ejecutivo. Y el artículo 69, la capacidad civil de las asociaciones de que tratan los incisos 5 y 6 del artículo 64, se regula por sus estatutos, siempre que haya sido aprobado por el Poder Ejecutivo. La capacidad de obrar de las personas jurídicas. Las personas jurídicas han de ejercitar sus derechos y asumir las obligaciones que le corresponden, por lo que tienen capacidad de obrar. El artículo 71 también reconoce que además de la capacidad jurídica, tiene al mismo tiempo capacidad de obrar, sin perjuicio de lo que disponen sus normas específicas de constitución o estatutos. Lo tanto, legítima la capacidad de obrar de las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen en su estructura verdaderos representantes,
como pueden ser gerentes, mandatarios, etc. Los actos que realicen los individuos nombrados a tal efecto, ejecutándose a las normas de la organización, no son actos de ellos mismos, sino de la persona jurídica, tal cual deben ser imputados. En cuanto a quienes son representantes de la persona jurídica, el artículo 73 del Código Civil señala que las personas jurídicas serán representadas judicial y extrajudicialmente por las personas naturales que las leyes a los respectivos estatutos, constituciones, reglamentos o escrituras de fundación determinen. Y a falta de esta determinación, por las personas que un acuerdo de la comunidad, corporación o asociación de que se trate designe con tal objeto. Extinción de las personas jurídicas. El artículo 72 del Código Civil panameño enumera de forma genérica la causa de extinción de las personas jurídicas. Sino por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente o por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a la actividad y los medios que se disponían. Dejase de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará sus bienes a la aplicación que las leyes o los estatutos o las cláusulas fundamentales lo hubiese en esta prevención asignado. Si nada se hubiera establecido previamente, se aplicará esos bienes a la realización de fines análogos en interés de la región o municipios que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas. El artículo 1391 del Código Civil en relación con las causas de extinción son las siguientes. 1, cuando expira el término porque fue constituido. 2, cuando se pierde la cosa o se termina el negocio que le sirve de objeto. 3, la muerte natural, la incapacidad declarada o la insolvencia de cualquiera de los socios y en el caso previsto el artículo 1390. 4, por la voluntad de cualquiera de los socios con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1396 y 1398. Se exceptúa de lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este artículo las sociedades que se refiere el artículo 1361 en los casos que deban subsistir con arreglo al Código de Comercio. Gracias.